vamos a ver dislexia, que ya no se llama dislexia, ahora se llama trastornos específicos de la lectoescritura o del aprendizaje. Yo a mi equipo siempre le digo poner eso, que es lo que nos dicen que tenemos que poner, y luego, entre comillas, dislexia, porque claro, si no la gente dice, no, pero no le han diagnosticado dislexia, tiene dificultad de aprendizaje. Digo, ya, dislexia, que es lo que dice el manual ahora nuevo. Entonces, lo primero que hay que entender con el tema de la dislexia es que de cada 100 niños en el mundo, de cada 100 niños en el mundo que se empiezan el proceso de lectoescritura, da igual el idioma, da igual la cultura. Si estos niños empiezan un proceso de entrenamiento de la lectoescritura, solo el 20% presenta resistencia o dificultad al aprendizaje lector. Solo el 20%. Ahora cojo el 20% y hago lo que hice ayer, ¿no? Los meto en una habitación. Con lo cual, cuando yo entro en esa habitación, el 100% de los niños que hay en esa habitación tienen dificultad o resistencia lectora. Bueno, el 80% de los niños que hay en esa habitación tienen una dificultad específica para leer. Y solo el 20% tienen algún problema de tipo evolutivo, madurativo o periférico. Periféricos son niños, por ejemplo, que han tenido otitis. Estas otitis les provocan mucosidad en el oído medio, infecciones del oído medio y pierden audición. Y una vez que se les ponen drenajes o desaparece este fenómeno, vuelven a recuperar la audición correcta y empiezan a tirar para adelante. ¿Por qué os digo esto? Porque sigue habiendo esta cultura, sobre todo en niños pequeños, cuando están arrancando con la lectoescritura, de vamos a esperar que todos tienen su ritmo, ni hablar. Porque fijaos, es el 20%. Sobre el 20% los convierto en el 100%. Y de estos el 80% tienen dificultad específica. Con lo cual, cuando tú dices vamos a esperar a ver cómo evolucionan, la probabilidad estadística de que estés metiendo la pata es altísima. Porque la mayoría tienen un problema. Entonces vamos a ver esto del problema de dislexia. Lo primero que tenemos que entender es que no les bailan las letras, no les bailan las letras. Se sigue viendo por ahí cosas de que les bailan las letras. Cuando mira, digo, ¿qué les baila? Nada. No tienen un problema de derecha a izquierda. Que también he hablado mucho de la dislexia con la derecha y la izquierda, confunden la derecha y la izquierda. Digo, sí, yo tengo un armario empotrado en casa. ¿Qué tiene que ver eso con la dislexia? No tiene que ver con la lateralidad cruzada, que sigue habiendo por ahí informes que dicen que el niño tiene lateralidad cruzada. ¿Y qué? Apuntar con una mano y guiñar un ojo para disparar. Venga, todo el mundo, apuntar con una mano y guiñar un ojo para disparar. Aquellos que tengáis el ojo contrario a la mano que estáis utilizando, tenéis lateralidad cruzada. Quedar con la mano levantada, los que habéis abierto el ojo contrario a la mano. Bien, mirar a la platea. Es el 30% de la población. Lo que pasa es que al congreso vienen los taraos y entonces hay más. Pero ese es el 30%. La lateralidad cruzada no tiene ninguna repercusión en procesos de aprendizaje, ninguna repercusión. Un niño con lateralidad cruzada define bien sus hemisferios cerebrales, no va a tener problemas. Y algunas veces la lateralidad cruzada puede provocar problemas de orientación espacial. Esto de que aparco el coche, me voy de compras, estoy en línea recta, pero tengo que hacer como pulgarcito y deshacer el camino, porque no me ubico. Y ahora hay muchas chicas que dicen, eso me pasa a mí. No pasa nada. ¿Qué vais a notar con los lateralidad cruzada al principio cuando son pequeñitos y están inmaduros? Que escriben en espejo. Te escriben el 2 como una S o la S como un 2, la D como la B. Eso no es dislexia. El disléxico no escribe en espejo. No hace inversiones. ¿Qué es lo que pasa? Que el 30% de los disléxicos tienen lateralidad cruzada, con lo cual expresan esto. ¿Qué hay que hacer cuando esto ocurre? Nada. En el momento que afianzan y consolidan la lateralidad, ese fenómeno se corrige, no hay que hacer nada. Hay que estar tranquilos con eso. No tiene nada que ver eso con dislexia. Te ha tocado, compañera. ¿Otra vez te ha tocado a ti? Es que son los jerseys que me traes que me captan la atención. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Anabel. No mires, Anabel. Yo voy a escribir una cosa ahí y no mires, ¿vale? Vas a hacer el conejillo de Indias.
Sin mirar, ¿vale? Vaya, hombre, le iba a poner una mayúscula y estaba todo en mayúsculas. Como veis todos, lo que yo he escrito a Anabel, sigue sin mirar, está mal escrito, ¿cierto? Cuando Anabel mide esta oración, la va a leer según la vea, pero Anabel, la tienes que leer correctamente, ¿vale? No tienes que intentar leer lo que yo he puesto ahí, sino que tienes que leerlo como si lo que yo hubiera escrito ahí estuviera correctamente escrito. Y entonces, ¿qué pondría ahí, Anabel? Léenoslo. ¿Y por qué puede leer Anabel esto? Porque es marciana. Cuando estamos leyendo, la lectura es un invento de hace 6.000 años. ¿Qué quiere decir eso? Que el cerebro no tiene ningún dispositivo específico para leer. Por eso cuando aprendemos a hablar, tú no necesitas hacer un programa estructurado y sistematizado del aprendizaje del habla. Para eso tenemos dispositivos funcionales innatos. Un niño nace en Japón, le sueltas en Nueva York y con que oiga hablar, interactúen con él hablando, va a aprender inglés. ¿Pero conocéis a algún niño que haya aprendido a hablar, a leer solito? Y alguno dirá, sí, yo... No. Ese niño aprendió a leer porque su hermano mayor estaba aprendiendo a leer y entonces con su mamá y aprendió a leer. O porque su mamá en casa vio que el tío ya juntaba letras y le ayudó a hacerlo de forma casera. Pero no hay ni un solo niño o niña que lea de forma espontánea. El cerebro no tiene dispositivos lectores. Lo que hace es acomodar otros dispositivos para la lectura. Cuando Anabel da un golpe de vista a esta imagen, y entonces tú ves esa imagen que has leído como bicicleta, tu cerebro lo primero que hace, Anabel, es identificar que esa imagen no representa un árbol, ni un pájaro volando, ni una flor. Es una imagen ortográfica. Entonces, al reconocer tu cerebro que es una imagen ortográfica, es como si yo te hubiera dado una tarjeta con la imagen bicicleta, te mando un tablón de anuncios donde tienes entre 40 y 60.000 imágenes, Anabel. Un lector competente tiene entre 40 y 60.000 imágenes almacenadas en una cosa que llamamos el lexicón, ¿vale? Que es un almacén de memoria donde están todas las imágenes ortográficas que tú conoces. ¿Tú te imaginas identificar tu tarjeta entre 50 y 60.000 probabilidades, el tiempo que tardarías? Lo mismo de tiras una semanita hasta que encuentras dónde está la imagen en el tablón que tú llevas en la mano. El cerebro esto lo resuelve haciendo una cosa que se llama cartografía. Y hace una cartografía ortográfica que Anabel lo que ha hecho su cerebro en milisegundos es, en bicicleta coges el rasgo de entrada, B, el rasgo de salida, TA. Analizas la longitud y es como el juego ¿quién es quién? ¿Os acordáis del quién es quién? ¿Es rubio o no rubio? Fuera. ¿Es chico? No, no es chico, fuera. Pues esto igual, todas las palabras que no empiezan por B y terminan por TA, del tablón, desaparecen. Todas las que no tengan una longitud similar, porque son más cortas o más largas, desaparecen. Y luego analizas el perfil, que aquí yo te lo he escrito con mayúscula y no se ven los perfiles, pero tú verías un perfil de la B y un perfil de la TA, que sobresalen. Y entonces reconoces la imagen por su patrón ortográfico. Eso lo llamamos lectura global. Las personas no leemos por letras. ¿Entendéis? No leemos las letras. Si leyerais las letras, leeríais ¿ok? Un disléxico tiene una disfunción cerebral, un fallo en las funciones cerebrales que le permiten hacer con eficacia esta cartografía de la imagen ortográfica. Y solo tiene problemas, Anabel, con las imágenes ortográficas. No tiene ningún problema de destreza visual con ningún otro tipo de imagen. Solamente es si tiene que analizar imágenes ortográficas. Entonces pone camioneta y te lees camiseta. ¿Por qué? Porque empieza por C, ¿verdad? Las dos, camioneta, camiseta. Termina por ta, las dos, camioneta, camiseta. La longitud es prácticamente idéntica, ¿verdad? Y camiseta es más frecuente en su almacén que camioneta. Y entonces cuando el cerebro hace este análisis, cree haber visto la otra imagen. Y entonces tú le pegas un capón y dices, céntrate. Y te vuelve a leer y te lee camiseta, que te centres. Y entonces ya te la lees silábicamente y te la lee bien. ¿Habéis entendido esta idea? Bien, no sabemos por qué ocurre. Sabemos, el cerebro tiene dos circuitos de procesamiento de imagen, que no os voy a explicar porque son complejos.
En uno de los circuitos sabemos que el 100% de los cerebros disléxicos, las neuronas que construyen ese circuito neurológico de procesamiento de imagen, tienen un tamaño un 30% más pequeño que una neurona normal. Todos los disléxicos tienen esa peculiaridad, pero nadie ha conseguido demostrar que este circuito participe de esta tarea. ¿Entendés? Y parece que es lógico que ese circuito algo debe participar, porque tiene un 30% de las neuronas un tamaño más pequeñito. Pero nadie ha conseguido demostrar que el circuito participe de la tarea de reconocimiento ortográfico, con lo cual no se puede asociar. Están estudiando, pero no se puede asociar. No tenemos ni puñetera idea por qué ocurre esto con el disléxico, esta dificultad en el reconocimiento ortográfico. ¿Qué vais a notar entonces, Anabel? Que leen predominantemente silábico, que se atascan, que hacen rectificaciones, que se inventan el final de las palabras, o te cambian una palabra por otra por similitud de cartografía, camioneta, camiseta. ¿Más o menos? Anabel, vuelves a no mirar. Esto es una palabra inventada. Esto me lo decía Anabel, mi padre, cuando me portaba mal. Estate quieto que eres un zonocotropo. Ahí va, la ha cagado. Qué gilipollas. Anabel, léela. Vale, te voy a poner otra, que es que la ha cagado. Vamos a poner otra. Te voy a poner una de los listados de palabras que utilizamos para los niños, ¿vale? Te he puesto 3. Según las miras, las lees en voz alta, no las leas en tu cabeza y luego nos las digas. Venga, por ellas. ¿Notáis el silabeo? Trondosica, yarenaje. A cachitos, ¿verdad? ¿Por qué? Cuando das un golpe de vista a estas imágenes, tu cerebro reconoce que es una imagen ortográfica, que no es el dibujo de una pera. Hace la cartografía. Identificación de rasgo inicial, rasgo final, longitud, perfiles. Esto lo hace en milisegundos. ¿Y qué pasa? Que no ha encontrado en el tablón ninguna similitud cartográfica. ¿Más o menos? Y paralelamente, no es que se haga primero lo uno y si no funciona luego salta lo otro. No, siempre se hace en paralelo, ¿vale? El cerebro está trabajando paralelamente con las dos operaciones. Paralelamente tu cerebro lo que sí puede hacer es identificar la imagen sílaba, porque esa sí la tienes en tu almacén, ¡clan! Y entonces analizas visualmente la imagen sílaba y te tienes que parar para darle el sonido. Analizas la otra imagen sílaba, te paras y le das el sonido, por eso lees silábicamente. ¿Entendéis? Cualquiera de los que estáis aquí, que seáis lectores competentes, si tenéis que leer un compuesto químico de un medicamento, atomosetina, pues todos hacéis atomosetina. ¿Por qué? Porque es una imagen ortográfica que no está metida en vuestro almacén, con lo cual cuando intentáis reconocerla ortográficamente no reconocéis el patrón y entonces la leéis por sílabas. ¿Más o menos? Por eso los niños pequeñitos aprenden a leer ¿cómo? Silábicamente. ¿Por qué aprenden a leer silábicamente? Porque les enseñamos a juntar sílabas y asignar su sonido. Y cuando ya esto lo hago muchas veces, el cerebro empieza a reconocer el patrón, lo graba y ya dejan de leer silábicamente. ¿Más o menos? Bueno, pues el disléxico tiene disfunciones, fallos en las funciones del cerebro que participan, que se ponen al servicio de hacer estas dos tareas. Y eso es una dislexia. ¿Qué le pasa a un disléxico cuando comete errores por la otra ruta, por la ruta de las sílabas, de leer por sílabas? Pues que si la palabra que está leyendo tiene un patrón ortográfico que sí tiene o sí reconoce, tú le pones una pseudo palabra que se parece a una palabra real y te lee la palabra real. Se llama lexicalización. ¿Entendéis? Que como está en paralelo haciendo las dos tareas, si le pongo una palabra inventada, pero tiene un patrón parecido a una palabra conocida, y él tiene en el almacén esa palabra, te la cambia. Y sobre todo, pues eso, mucha lentitud en la velocidad lectora. Hay muchos niños disléxicos que se nos cuelan por cometer el error de no evaluar su velocidad lectora.
¿Y por qué se nos cuelan? Porque en castellano todo se puede leer por sílabas. ¿Entendéis? Es un idioma transparente y entonces cualquier palabra que representamos es la secuencia de sonidos silábicos que producimos. Entonces hay niños que tienen la dislexia de cartografía, que la llamamos dislexia ortográfica o de ruta directa, y la gente no los pilla porque leen por la ruta silábica con cierta eficacia, pero siempre con una velocidad lectora mucho más lenta que lo normal. Y entonces se cuelan porque tú les pasas pruebas, no ves errores significativos en la lectura de palabras y dices, pues no debe tener ningún problema. Dices, ya, pero tú has visto la velocidad que lee. ¿Más o menos? Pero bueno, lo normal es que se les vea, que esto se note bastante. ¿Un disléxico puede comprender lo que lee? Muchos sí. Muchos disléxicos, aunque cometen errores lectores, comprenden lo que leen. ¿Por qué? Luego lo vamos a ver con el trastorno específico del lenguaje. Pero imagínate que yo leo la camiseta pinchó la rueda. Le oyes leer la camiseta pinchó la rueda. Pero luego cuando le preguntas sobre el texto te dice que la camioneta pinchó la rueda. ¿Y por qué si ha leído camiseta? Pues porque el cerebro hace la comprensión en varios niveles, ¿no? Entonces, cuando hace la comprensión en nivel palabra, solamente analiza la palabra, lo entendería mal porque ha leído camiseta. Pero cuando analiza la palabra en relación al resto de palabras y al contexto, el cerebro autocorrige. Entonces, cuando tú le preguntas al niño que le has oído leer la camiseta pinchó la rueda, te dice que la camioneta pinchó la rueda. Pero muchos disléxicos, si tú les lees, comprenden perfectamente porque tienen buena capacidad lingüística de razonamiento, pero si leen ellos no comprenden. ¿Por qué? Porque cuando estamos leyendo, utilizamos una memoria que dura milisegundos que hace varias tareas, ¿de acuerdo? La primera tarea que hace esa memoria es da un golpe de vista a la imagen y reconoce que es una imagen ortográfica, primera tarea. La segunda tarea decodifica por patrón de imagen o por secuencia de sonido, segunda tarea. La tercera tarea, cuando yo ya he decodificado la imagen, la he convertido en lenguaje oral. Y entonces le asignas el significado, tercera tarea. Y la cuarta tarea es relacionar el significado de la palabra con las otras palabras de la oración, cuarta tarea. ¿Entendéis? En milisegundos. ¿Qué le pasa a un disléxico cuando invierte de esos milisegundos todos en identificar y traducir la imagen? Pues que ya no hace las dos siguientes tareas, con lo cual ya no puede comprender. ¿Lo entendéis? Sin embargo, si tú le lees, como él no tiene problema de razonamiento lingüístico, eliminas las tareas de decodificación y él trabaja con las de razonamiento. Y ya te comprende todo. ¿Más o menos? ¿Vais pillándolo? ¿Cómo va? Bien. ¿Qué cosas le van a pasar a un disléxico aparte de los errores lectores y la dificultad propia de la lectura? Los disléxicos nunca van a aprender y hacer correctamente la ortografía arbitraria. B, V, G, J, H. Y te escriben a vía sin H y con B, con H y con V, sin H y con V, todas las variables que os podáis imaginar. Eso no tiene corrección. En mi generación, yo soy disléxico, te chupabas 4 años de intervención de reeducación de dislexia y luego te chupabas un año y pico específico de ortografía. Yo cometo una falta de ortografía que te cagas por las patas. Hoy, que ya sabemos que eso no tiene corrección, no torturamos a los chavales con el rollo. Maestros, cuando un chaval disléxico comete falta de ortografía, no bajamos los puntos de su nota de examen por la ortografía. Hay una ley orgánica muy antigua que dice que un maestro puede ejecutar una modificación en el criterio de evaluación. Entonces yo puedo, como maestro, coger y modificar de mi criterio de evaluación en historia o en conocimiento de medio, modifico de mi criterio de evaluación el tema ortográfico. ¿Por qué? Porque claro, tú tienes un niño de dificultad de aprendizaje que ha dedicado mucho tiempo a preparar su examen de conocimiento de medio, saca su 6 y le baja un 5 por faltas de ortografía.
algo que él neurológicamente no puede hacer. ¿Qué hace un disléxico a medida que va creciendo? Pues con suerte aumenta mucho su volumen de vocabulario, con lo cual hacen un ejercicio los pobres que es buscar una palabra que diga lo mismo y que sepa la ortografía, esté seguro que la sé. O buscar hacer un circuito, es decir, en lugar de utilizar la palabra para el concepto, intentan explicar con un ejemplo el concepto para no tener que meter la palabra. Tú fíjate qué locura. La paliza. Así que, por favor, niños con dislexia, no se les penaliza las faltas de ortografía arbitrarias, porque tienen una afectación neurológica y no es una cuestión de esfuerzo, de voluntad, de trabajo, de que va acelerado y no se fija. Juan Ramón Jiménez, todos sabéis quién es, ¿no? Todos aceptamos que no era un tuercebotas. Miembro de la Real Academia de la Lengua. Todos los incunables de Juan Ramón Jiménez son sin ortografía arbitraria. Los incunables son los textos originales, ¿vale? Todos sus textos originales son sin ortografía arbitraria. ¿Por qué? Porque como miembro de la Real Academia decía, a lo largo de la historia el lenguaje oral marca el ritmo del lenguaje escrito, es decir, el lenguaje oral es algo orgánico, vivo, y entonces tú no escribes en latín. ¿Por qué? Porque hablamos este castellano y entonces no se escribe en latín. ¿Y qué pasó? Desaparecieron en el lenguaje oral los sonidos que estaban representando la V, la H, es decir, ya no dice nadie ventana con la V fricativa de Castilla-La Mancha en Valladolid. ¿Habéis oído a alguien decir ventana? O decimos ventana con una V como la copa de un pino. ¿Alguien dice almohada? ¿O decís almohada sin la H arábiga? ¿Lo entendéis? Entonces, desaparecen estos sonidos del lenguaje oral y los mantenemos en el lenguaje escrito. Por eso se llama ortografía arbitraria. Y el niño disléxico, como depende, como cualquier cerebro, en la ortografía arbitraria depende del registro visual, porque solo están las palabras escritas. Como no lo puede hacer, pues no lo puede almacenar. Otra peculiaridad que tienen los disléxicos es que su cerebro no identifica la sílaba tónica. No todos, ¿eh? Hay un porcentaje de disléxicos que cuando se está trabajando con resonancias magnéticas ves la activación cerebral in situ, en tiempo real, haciendo tarea. Ves que sí se activan las áreas que localizan esa fuerza de sonido en las palabras que vosotros llamáis identificar la sílaba tónica. Y ves que sí se activan. Más frágil que en el cerebro no disléxico, pero se activan. La mayoría no se activa la región, no se activa. Con lo cual el niño no puede identificar la sílaba tónica. ¿Entendéis? Esto de ¿dónde está la fuerza de sonido en camión? Y el niño te dice camión y se queda tan a gusto. Y hay disléxicos que sí pueden identificar la sílaba tónica porque se activa la región y entonces te hacen bien esta tarea aislada y te dicen camión. La mayoría directamente no identifica la sílaba tónica, con lo cual los pobres les obligamos a aprenderse la regla ortográfica, las agudas se acentúan en vocal N-O-S, se saben la regla ortográfica de memoria, pero no pueden asignar la tilde. Porque para asignar la tilde tengo que identificar la sílaba tónica para asociarlo con la regla. ¿Lo entendéis? Ellos no pueden. Con lo cual las tildes las ponen peregrinas. Las que se saben de memoria, las de ON, ponen casi todas, pues se las saben de memoria, pero luego ya te vas a llanas, esdrújulas y tal, o te metes una tilde donde no hay, normalmente no las ponen directamente. Con lo cual, profes, no se puede penalizar a un niño disléxico por falta de ortografía relacionadas con las tildes. No tienen esa funcionalidad cerebral. Tienen otra peculiaridad que no teníamos muy claro por qué ocurría, le ocurre a la mayoría, no todos, pero a la gran mayoría, no teníamos muy claro por qué ocurría, ahora creemos saber por qué ocurre, y es que no son capaces de memorizar las tablas de multiplicar. Entonces, hasta la tabla del 5 bien, que en realidad no están memorizando las tablas, están haciendo estrategias sumatorias, y entonces lo hacen con fluidez, hasta la tabla del 5 bien, a partir de la tabla del 6 el infierno. Y yo le machaco, y le machaco, y hoy se la sabe, y mañana se la pregunto, y ya no se la sabe, y le vuelvo a machacar, y le vuelvo a machacar, y hoy se la sabe, y mañana no se la sabe. Y entonces, ¿qué hacen estas criaturas?
7 por 9, y entonces tienen que hacer 9 por 10, que se la saben, y restar. O tienen que hacer 7 por 5, que se la saben, y sumar. Maestros, los niños con dislexia, las tablas de multiplicar o calculadora o las tablas encima de la mesa. No hay ningún estudio que diga que se produce una pérdida de competencia de razonamiento matemático por no tener las tablas memorizadas. No afecta al razonamiento matemático el hecho de no tener las tablas memorizadas. Afecta al cálculo mental y a la agilidad de cálculo, pero no al razonamiento. ¿De acuerdo? Y no sabíamos por qué ocurría. Decías, ¿qué narices tiene que ver esto con una dislexia, con una dificultad en el reconocimiento de patrones ortográficos, tal? Bueno, pues parece ser, hay una memoria, es una memoria secuencial lingüística que es la que se encargan de los días de la semana y los meses del año. Y los disléxicos tienen un problemón para aprenderse los meses del año. Y entonces tú le dices, ¿qué mes viene después de febrero? Y tienen que hacer enero, febrero, marzo. ¿Qué mes viene después de mayo? Tienen que hacer enero, febrero, marzo, mayo. Se lo tienen que decir de corrido. Y con los días de la semana, si tienen mucha afectación, les cuesta un huevo hasta que son muy mayores, tienen un lío tremendo con los días de la semana, les cuesta la secuencia. Porque es la misma memoria que las tablas de multiplicar. Otra afectación que tienen los disléxicos es el aprendizaje de un segundo idioma, el inglés. La única manera de salvar esta situación con los disléxicos es que sean bilingües, es decir, que vengan ya con el aprendizaje del inglés de forma natural, en bilingüismo real, no en políglota. Bilingüismo real es 0-3 años. A partir de los 3 años, el aprendizaje de un segundo idioma, el cerebro ya utiliza centros operacionales que no son los específicos del lenguaje natural. Entonces, el disléxico 0-3 bilingüe no hay problema. ¿Y cómo se salva la situación, papás de niños disléxicos? Por aprendizaje inmersivo, es decir, taca-taca y un año a estudiar fuera. Y el que no tiene taca-taca, pues se tendrán que ir a trabajar un añito a no sé dónde para aprender inglés. Por aprendizaje inmersivo. Si no, el coste para un disléxico en un sistema ordinario de aprendizaje de inglés, escolar, con clases de tal o la academia, el infinito. ¿Y qué van a aprender del inglés? El inglés oral. Porque aunque tú reeduques un disléxico en castellano, la reeducación que tú le haces a un disléxico no se extrapola a ningún otro idioma. ¿Por qué? Porque cuando yo reeduco a un niño en castellano, le estoy reeducando al reconocimiento de patrones ortográficos, ¿en qué idioma? En castellano, no en inglés, ni en alemán, ni en turco. Por lo tanto, la reeducación de dislexia no se generaliza a la lectura. Es específica del idioma en el que reeducas. Y claro, ahora tenemos un problemón porque casi todas las escuelas son bilingües. Y los niños tienen que estudiar science y matemáticas y su puñetera madre en inglés. Con dislexia, o sea, tú fíjate. Y el 40% de ellos déficit atencionales. O sea, hostia bendita, están en Marte, o sea, en Marte. O sea, son niños que debieran ir con escafandra y bombona de oxígeno para aguantar la temperatura y las condiciones atmosféricas del aula. Os lo digo en serio, eso lo tenéis que hablar con estos niños. ¿Cuál es la experiencia escolar que tienen? Y esto es lo que es una dislexia. Nada de escribir en espejo, ni les bailan los números, ni tiene nada que ver con la derecha y la izquierda, que les cuesta reconocerla, pero son los que tienen lateralidad cruzada. Esto es una afectación disléxica. ¿Tiene cura? No. Los disléxicos son disléxicos toda la vida porque es una disfunción cerebral, son fallos en las funciones, en el hardware. ¿Tiene reeducación? Sí. La reeducación se hace 2 días por semana, 2 días por semana, 1 hora de sesión terapéutica diaria, es decir, o lunes, miércoles o martes, jueves, 1 hora de sesión, de las cuales, de la hora normalmente, se produce un aprovechamiento real de entre 35 y 45 minutos en niños ya muy entrenados terapéuticamente. Al principio no puedes esperar eso, es decir, estás en aprovechamientos 20, 25, 30 minutos de la hora.
Y te vas a tirar entre 24 y 36 meses, de 3 a 4 cursos escolares. ¿Y qué va a corregir? El poder hacer con destreza el reconocimiento de patrón de imagen, el poder hacer con destreza la secuencia silábica de transcripción de sonido. ¿Qué no va a corregir? Ortografía arbitraria, dificultad con el inglés, las acentuaciones y las tablas de multiplicar. ¿Es importante reeducar una dislexia? Fundamental. Es la de las principales causas del fracaso escolar. No reeducar una dislexia, estadísticamente, un niño disléxico no reeducado, estadísticamente, es un candidato nato para circuitos educativos alternativos, ¿no? O abandono de escolaridad. Pero no solamente eso, sino que hay 3 grandes revoluciones cognitivas. Entonces, ahora, ¿qué dice este hombre de las revoluciones cognitivas? Lo voy a plantear de esta manera. ¿Qué retraso de evolución, evolutivo, tendría un niño que nace hoy sano, un Homo sapiens sapiens sano, que nace en Tudela, sano, con un cerebro de Homo sapiens sapiens sano, y le crían los chimpancés en la selva? ¿Qué retraso evolutivo creéis que tendría ese ser humano? ¿A dónde creéis que llegaría su desarrollo? ¿Creéis que desarrollaría lenguaje? No. ¿Creéis que desarrollaría un bipedismo normativo? No. Es un ser humano, sapiens sapiens como vosotros, con el mismo cerebro, las mismas oportunidades y potenciales en el cerebro, pero ¿a dónde iría evolutivamente si le crían los chimpancés? Nos quedamos con esta idea, ¿no? Bien, hay 3 revoluciones cognitivas. La primera revolución cognitiva es una capacidad, las capacidades son procesos de razonamiento. Te ha tocado, compañera jersey salmón y negro. No te preocupes que a ti no te he dicho, ¿eh? A ti te voy a dejar en paz. Tú relájate y disfruta. ¿Cómo te llamas? Seila. Seila ya sí es más normal. Seila lo había escuchado más veces. Seila, ¿en qué es igual o en qué se parece una pera y una manzana? Todo el mundo callado. Es cerebro individual, estilo clásico. ¿Cómo? Muy bien, un punto. Puntúas, es de 6 años. Vamos a avanzar un poco. ¿En qué es igual o en qué se parece un gato y un ratón? Son animales, muy bien, sigues puntuando, 7 años. ¿En qué es igual o en qué se parece una tijera y una sartén? Aquí la cosa ya se pone un poco más chunga, porque es para 8, 9, 10. Puntúas con 1 sobre 2. Venga, intenta ahí cacharrear más. Bien, 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 ahí van mejorando 1 sobre 2. Bien, ahí la verdad, para tu edad, esa es la buena. Si ella me dice que tijera, sartén, o que gato ratón tienen bigotes, patas, orejas, o que manzana pera son redondas, amarillas o verdes, tienen rabo, lo que me está diciendo es que no tiene la capacidad de elaborar un proceso de razonamiento que le permite encontrar la relación conceptual entre los conceptos. ¿Lo entiendes? Lo que me estaría diciendo es que tienes la capacidad de establecer un proceso de razonamiento muy básico que se adquiere con muy pocos meses de vida, fíjate qué locura, que es la capacidad de identificación. Eres capaz de identificar similitudes físicas, pero no conceptuales. ¿Más o menos? Vale, eso es una capacidad, un proceso de razonamiento. Pero si te compras un apartamento nuevo y te metes en el salón que está vacío y te pones a pensar qué muebles de los que ya tienes te cabrían allí, eso también es una capacidad. Estás haciendo un proceso de razonamiento donde vas a llegar a conclusiones, deducciones, pero en lugar de con material lingüístico, pera manzana, con material visoespacial. ¿El que tienes al lado es tu pareja? Bien.
Cuando te llega y te dice, yo aquí pondría la cómoda. Y tú dices, pero cariño, ¿qué estás contando? Y la cómoda son 2 metros y esto mide unos 50. Eso nos pasa mucho. Él también está intentando razonar, pero con menos eficacia. ¿Hemos pillado la idea de razonamiento? ¿Más o menos? Bien, el cerebro humano presenta unas características ya como Homo sapiens sapiens, y de repente no sabemos en qué momento de la evolución histórica, más o menos sí lo sabemos, 10.000 años atrás. Un poco más de 10.000 años atrás. Hicimos una cosa que se llamaba la representación mental. La representación mental. Mucho más de 10.000 años, estamos hablando de posiblemente 150.000 años, una cosa así. ¿Y qué es la representación mental? Pues que un tipo o una tipa, que yo me la imagino sentada ahí en la vereda de un río, se imaginó que podía coger una piedra y afilarla y sacarle punta. Pero no solamente se imaginó eso, sino que se imaginó qué podía hacer si la afilaba y le sacaba punta. ¿Para qué podía servir eso? Y además se imaginó qué acciones tenía que llevar a cabo para afilarle y sacar la punta. Esto os parece una gilipollez como la copa un pino, pero fue la primera revolución cognitiva. En el momento que el cerebro humano dio ese salto de capacidad, toda su inteligencia dio un salto exponencial. Y Sheila, ¿sabes por qué sabemos esto? Pues porque los sapiens sapiens convivieron con los neandertales. Y en esa convivencia de siglos y siglos con los neandertales, cuando sapiens sapiens afiló las piedras y empezó a hacer cuchillos y lanzas y tal, de repente dio un salto a nivel evolutivo de progresión como especie, mientras que los neandertales no incorporaron esta operación mental y a lo largo de todos esos siglos siguieron con las mismas herramientas desde el punto 1 convivencia al momento de su extinción. No es ninguna broma, ¿eh? Primera revolución cognitiva. Te libero, Sheila. Compañera de Sheila de la izquierda. ¿Cómo te llamas? Estefanía, invéntate un problema de matemáticas para que yo tenga que hacer 5 por 4 y no me digas que eres de lengua. Invéntate un problema de mates, un enunciado, para que yo al escuchar tu enunciado pueda resolverlo haciendo 5 por 4. ¿Y la pregunta? Eso es representación mental. Yo le doy un símbolo, 5 por 4, y ella es capaz de proyectar una realidad, representar en su cabeza una realidad que explique el símbolo. ¿Veis para lo que sirve la representación mental? Es fundamental, o sea, provoca un salto cualitativo. ¿Cómo te llamabas? Estefanía. Oye, Estefanía, si tú vivieras en una tribu que no tienen palabras, para nominar los números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y no tienen palabras para nominar conceptos de suma resta, y Sheila vive en una tribu, nuestra tribu, que tiene palabras para nominar los números y que tiene palabras para nominar conceptos como la suma resta, ¿quién de las dos, teniendo el mismo cerebro Homo sapiens sapiens, mismo número de neuronas, mismas estructuras, mismo potencial, quién de las dos crees que va a desarrollar más capacidades? Ella. ¿Lo entendéis? ¿Lo que es una revolución cognitiva? Bueno, pues fíjate lo que te digo. Profesores, coger a vuestros alumnos de 9 años de forma individual, inventarles a que se hagan un problema de matemáticas para que tengamos que hacer 5 por 4 y veréis la dificultad que tiene el 60% del aula para hacer esta tarea. Y los niños saben hacer las mecánicas operativas con eficacia y les cuesta representar que dividir es repartir, que restar es quitar. El 60% del grupo de niños de 9 años. Bien, la segunda revolución cognitiva es el lenguaje. Por eso, si tú tienes palabras para nominar los números y palabras para nominar conceptos, tú vas a desarrollar unas capacidades de razonamiento matemático que tú no vas a desarrollar. El lenguaje. ¿Pero sabéis cuál es la tercera revolución cognitiva? La lectoescritura. Y el cerebro lector, eficaz lector, aprovecha sus potenciales naturales para el desarrollo de capacidades como no lo puede aprovechar el cerebro no lector.
es una revolución cognitiva. Entonces, ¿entendéis la importancia de la reeducación de una dislexia? Un cerebro con dificultad lectora es un cerebro que tiene limitaciones para desarrollar su potencial de capacidad. No es ninguna broma, no se trata, papás, de que aprueben o no aprueben. ¿Y por qué os digo esto, papis? Porque, claro, cuando el niño va a reeducación de dislexia, ahí no se hacen deberes, no se prepara el examen que tiene mañana. Y entonces dice, joder, está suspendiendo y además vamos a esto. Dice, pues le voy a quitar esto para ir a un profe particular para que le ayude a aprobar. Digo, muy bien, esto es pan para hoy y hambre para mañana. Hoy te aprobará porque meterás el parche, pero a medida que evolucione y lleguemos a secundaria, un niño en secundaria sin buena calidad lectora está abocado al fracaso, pero no lo digo yo, lo dice la estadística. Los niños disléxicos sin reeducación suspenden 2 cursos escolares de media. 2 cursos, uno en primaria y otro en secundaria. Los disléxicos no reeducados. Los niños en España que suspenden 2 cursos, el 70% de ellos hace abandono de escolaridad. O van a la FP de grado básico o tienden hacia el abandono de escolaridad. Así que, papás, cuando tengáis un disléxico estéis muy agobiados porque está suspendiendo una prueba y entonces, ante la decisión de si invierto en reeducación o si le pongo un profe de apoyo para que haga los deberes y apruebe ese curso, pues vosotros veréis lo que hacéis. Porque te va a aprobar ese y el otro hasta que va a llegar el momento que eso no sujete la situación. ¿Más o menos? La reeducación de la dislexia es un coñazo como la copa de un pino. Es tremendamente estructurada, sistematizada por carga de repetición, súper pesada. No tenemos materiales que lo hagan atractivo. ¿Entendéis? Hay otras tareas de reeducación cerebral que tenemos un montón de herramienta digital, con diversidad de actividades, con dislexia, no tenemos materiales que lo hagan atractivo. Protocolo sistematizado por carga de repetición, con lenguaje, es un coñazo como la copa de un pino. El primer año de reeducación no se percibe prácticamente lo que estás haciendo y no hay mejora, con lo cual esto no funciona. Y vamos a intentar entender por qué. Y vamos a intentar entender por qué es 2 días por semana. ¿Y por qué no puede ser 2 horas un día y así me ahorro el desplazamiento? ¿Y por qué tiene que ser 2 días por semana y en días alternos y no pueden ser juntitos? Pues no es una cosa aleatoria, no es una cosa de capricho, es una cosa que está basada en el conocimiento neurocientífico. Vamos a enseñar a abrochar los zapatos a un niño, ¿ok? Cuando un niño empieza a aprender a abrocharse los zapatos, ¿está torpe? ¿Le vemos torpe? ¿Cometiendo muchos errores? ¿Haciéndolo con mucha lentitud? Cuando seguimos avanzando en esto y sigue abrochándose los cordones, le vamos corrigiendo, le vamos diciendo que por ahí no, veo ya que él empieza a autocorregirse y que comete un error y tira y ve que no tal, y entonces ves que busca cómo autocorregirse y hacerlo de otra manera. ¿Esto lo reconocéis? Y de repente, con el hacer, empieza ya lentamente a dejar de hacerlo torpe, lo hace lento pero ya no lo hace torpe. ¿Lo vais reconociendo? Y llega un momento que por el hacer, ya no solamente no lo hace torpe, sino que empieza a coger velocidad a la hora de hacerlo. ¿Seguimos reconociendo que esto evoluciona así? Y llega un momento que está hablando conmigo mientras se abrocha los cordones. Y ya no está mirando ni pendiente. ¿Os dais cuenta de esto? ¿Más o menos? Bien, ahora vamos a irnos adentro del cerebro para ver qué ha pasado ahí dentro, para que esto ocurra. Lo que ocurre es, vamos a pensarlo en colores rojos y colores verdes, ¿vale? Color rojo y color verde. Cuando yo me pongo a abrocharme los cordones por primera vez, ¿vuestro cerebro sabe qué neuronas y qué equipos tienen que participar en hacer eso? No. Pero por intuición, el cerebro tiene una información ahí genética, por intuición, pues pone diferentes equipos a intentar hacer eso. ¿Cierto? Diferentes equipos se ponen a intentarlo. Y lo que vosotros veréis dentro del cerebro es, cada vez que yo me abrocho los cordones, veréis un montón de equipos de neuronas activando una lucecita roja muy chiquitita.
Cuando yo voy avanzando en repetir, empiezo a ver que equipos que antes se activaban y emitían una lucecita roja muy chiquitita, dejan de activarse. Y equipos que antes se activaban siguen activándose, pero la luz empieza a ser intensa. ¿Qué creéis que está pasando ahí? El cerebro está aprendiendo. Hay áreas que se habían puesto al servicio de eso, que reconocen que no es su especialidad, que no son ellas las que lo tienen que hacer, y otras áreas empiezan a identificar que ellas sí están preparadas para hacer eso. Con lo cual, unas dejan de activarse, no les llega señal, y otras empiezan a recibir mucha más señal. ¿Entendéis? Antes la señal se repartía y ahora va como más concentrada, lucecitas rojas. Y ahí ya empezaríais a ver esto. El proceso de eliminar unas áreas y otras es cuando veis que los niños empiezan a corregir, ya de forma autónoma, cometen un error y ya corrijo, yo solo, sin que nadie me corrija. Y el proceso de torpeza, pero ya veo que lo está empezando a hacer bien con lentitud, ese es cuando ya unas áreas están con luces rojas más potentes y las otras no se activan. Y cuando ya parece que lo tengo enganchado, vacaciones de verano, sandalias. 3 meses después vuelven y ¿qué ha pasado? Se han olvidado. Pero fíjate qué magia. En una semana se ponen al nivel de lo que habíamos tardado 3 meses en conseguir antes. ¿Por qué? Porque las neuronas tienen memoria y capacidad de aprendizaje. Con lo cual, cuando yo vuelvo a abrocharme, ¿creéis que se tienen que volver a activar todos esos equipos que se activaron al principio? ¿O solo se activan aquellos que ya saben que esa tarea es para ellos? Por eso veis esa velocidad de repente, pum. Y cuando yo sigo haciéndolo, se llama el proceso de anclaje de un aprendizaje, por repetición, lo que veréis dentro del cerebro ya son unos chispazos rojos de la hostia. Y cada vez que estos chispazos rojos llegan a un umbral, se llama potencial de acción, llegan a un umbral, veríais que viaja una luz verde haciendo viajar esa información por todos los equipos. ¿Entendéis? Es decir, que se produce una colaboración ya de los equipos. Y entonces veríais una luz verde viajando por todos esos grupos de neuronas. Y el niño se abrocha los zapatos y veríais. Y cuando eso ocurre, el cerebro ya ha aprendido quiénes son los grupos que se encargan de eso, ya los conecta y monta un equipo conjunto. Defensas, delanteros, centrocampistas y portero. Y monta un equipo. Y cuando se repite y ya el niño se abrocha mirándote a ti mientras está hablando y ya no mira aquí, es porque se ha liberado una sustancia que llamamos mielina, es una materia que lo que hace es que conecta ese equipo y ya tenéis anclado el aprendizaje. ¿Y cómo se produce ese aprendizaje? Poca carga, poca intensidad, transversalidad. No funciona, señores maestros, esta locura que hacemos con los niños en las aulas con otras cosas. Abróchate, desabróchate, abróchate, desabróchate, abróchate, desabróchate, abróchate, desabróchate, abróchate, desabróchate, abróchate, desabróchate. ¿Vale? El lunes. Y luego no hago nada durante una semana entera, hasta el siguiente lunes que le toca a la clase de abrocharse los zapatos. Y entonces el siguiente lunes, abróchate, desabróchate, abróchate, desabróchate, abróchate, desabróchate, abróchate, desabróchate, abróchate, desabróchate. Y pasa otra semana, y ese niño va a tardar el infinito en aprender. ¿Por qué va a tardar el infinito en aprender? ¿Recordáis las luces rojas poco intensas y las luces rojas muy intensas? Pues eso depende de la carga de repetición, es decir, de las veces que el cerebro entiende que se están volviendo a activar. ¿Vale? Es decir, yo estoy aquí sentado tomando mi cerveza y llega un tío y dice, cuando suene un tambor, tú te levantas. Vale, estoy tomando mi cerveza y cuando suena el tambor, hostia, me despisto un poco porque todavía no estoy entrenado para eso y, que el tambor y me levanto. Vuelve a sonar el tambor, y, que el tambor y me levanto. Y llega un momento que por repetición, según suena el tambor, yo ya ni lo pienso, ya suena el tambor y hago ¡pam! ¿Lo entendéis? Podríamos hacer un ejercicio aquí y lo veríais, claramente. No con la cerveza. Por eso la reeducación es poca carga, poca intensidad, transversalidad. Cuando ya hemos conseguido, por eso es un coñazo las reeducaciones y el aprendizaje, profes, el proceso de aprendizaje, que luego lo vamos a ver en la segunda parte de la charla de hoy,
para responder a la pregunta del maestro y, bueno, ¿cómo hago en mis 45 minutos para hacerlo mejor? Es de tal manera que yo cojo y hago muy poca carga, muy poca intensidad en el principio de un aprendizaje. ¿Por qué? Porque tengo que dar tiempo a que estos equipos que no son expertos reconozcan lo que tienen que hacer y que aprendan a hacerlo. Si yo doy mucha caña, puedo provocar una cosa que se llama mal aprendizaje. Mal aprendizaje. Cuando ya veo que el equipo empieza a reconocer lo que tiene que hacer, lo empieza a hacer con destreza, aumento la intensidad, más cargas de repetición, porque ya son los equipos que saben lo que tienen que hacer los que están trabajando. Más carga. Y cuando ya veo que hay destreza, aunque haya lentitud, a tope de carga. Abróchate, desabróchate, abróchate, desabróchate, abróchate, desabróchate, abróchate, desabróchate. ¿Por qué? Porque ya solo están trabajando los equipos que saben hacer eso y además ya han aprendido a hacerlo. Con lo cual ahora lo que tienen que coger es la destreza. ¿Entendéis? No le pongas a un niño que queréis que aprenda a montar en bicicleta, a hacer diabluras y locuras con la bicicleta y 5 horas de bicicleta todos los días, porque no va a querer montar en bici. Dejarle que vaya despacito, que monte, que empiece a tener seguridad, que sepa lo que está haciendo, que tenga destreza su cerebro para mover los pedales, para coger el equilibrio. Y cuando todo esto esté consolidado, que eche horas a la bici, que ya veréis cómo va como un Sputnik. Como lo hagáis al revés, vais a tener un problema. ¿Nos ha quedado clara la dislexia? ¿La tenemos meridiana? ¿Qué es lo que ocurre con estos niños? Maestros, cuando tengáis un niño disléxico que sepáis a ciencia cierta que está yendo a terapia y tiene su terapia el lunes, y tú el lunes que le tenías en clase le has mandado 10 verbitos de inglés para mañana, y tu compañero el de mates que no ha hablado contigo el lunes, con lo cual no sabe que les has mandado 10 verbitos, les manda 5 ejercicios. Y tu compañero de lengua que no ha hablado contigo, el de mates, y que no ha hablado contigo, el de inglés, y que no sabe que el de mates ha mandado ejercicios y el de inglés ha mandado también unos verbitos, le manda su cosita de lengua, porque resulta que no hablamos entre nosotros para saber qué es lo que ha hecho mi compañero con el mismo grupo de niños, y este niño viene de sesión terapéutica, de reeducación de la iglesia, viene fundido. Fundido. Es decir, que si yo me tengo que poner a hacer los deberes en el antes de ir a la sesión, ya le pongo en muy malas condiciones para la sesión, y cuando sale de la sesión, si me tengo que poner con él, eso roza la tortura infantil. Así que hay que tener un poco de coordinación y sensibilidad, ¿no? Cuando un niño está en terapia, que el maestro sepa qué días va a terapia. Porque tengo que ser sensible a la reducción de la carga añadida. Es un niño que le cuesta mucho más la carga que al niño normativo y encima tiene una sobrecarga añadida. Con lo cual, ¿cómo ayudo a la infancia con mi bondad y mi compasión y mi profesionalidad? Pues es un niño que le cuesta más la carga normativa y encima tiene una sobrecarga. La decisión que yo tomo como profesional, bondadoso y compasivo a favor de los niños, es bajarle la carga. ¿Esto os parece normal o una locura o todos sería injusto para los demás? Es injusto para los demás que tienen que hacer 5 ejercicios de mates el que este solo haga 1. Digo, no entiendo muy bien tu principio de justicia. Es que tienen que ser patos igual. Digo, no, que la igualdad no es que sea patos igual. La igualdad es que todos tengan las oportunidades que ellos necesitan. Eso es la igualdad. Porque el niño va en silla de ruedas y no se puede subir por el ascensor del cole. Porque es para los profes. Y tiene que subir por la escalera como todos. Porque si no, los otros van a entender que eso es injusto, que a ellos no les dejamos subir. A que eso no se nos ocurre a nadie en la cabeza. Ya que todo el mundo entendemos que ese niño sube por el ascensor, por el artículo 33, porque está para eso. Cuando es físico, lo vemos. Cuando es neurológico, no empatizamos con ello porque no lo vemos. Y esto es un poco el cómo tenemos que coordinarnos, ¿no? En la situación de niños de dificultad de aprendizaje tenemos que coordinar con las familias las decisiones que tomamos respecto a carga, respecto a intensidad, qué días tienen terapia. Todo esto es fundamental para los chavalines, es súper importante. Cierro capítulo de iglesia. ¿Cómo vais? ¿La velocidad del crucero está siendo correcta? ¿Os da tiempo a ir
entendiendo, más o menos integrándolo? O sea, yo prefiero ver menos cosas, pero que salgáis de aquí con una idea más o menos clara, ¿no? A coger más contenido y que salgáis de aquí diciendo no me entera de nada. Y mezclando las cosas y las ideas. Bueno, vamos a ir a trastorno específico del lenguaje. ¿Qué hora es? ¿Cómo voy de hora? ¿Y a qué hora es el descanso? No voy a ir al trastorno específico del lenguaje. Voy a ir al trastorno de aprendizaje no verbal. El TANV. T-A-N-V. Este es invisible porque como todavía no ha sido reconocido por la comunidad internacional y plasmado en un documento que se llama DSM, pues es invisible. Estos niños no tienen derechos a nada. ¿Qué es un TAM? Lo primero que vamos a ver en un TAM es que son niños que tienen un trastorno en la coordinación motora, gruesa y fina. Un montón de dificultad para abrocharse los cordones, las cremalleras, subirme los calcetines, o sea, todo lo que sea de motricidad fina, y les veo muy torpones. Y además son torpones en la motricidad gruesa, dificultad para montar en bicicleta, botar balones, la marcha, de hecho les llamamos cariñosamente Don Pimpón. ¿Os acordáis de Don Pimpón y Espinete? Que el disfraz era jodido para poder correr y andar. Y entonces andaban un poco como así, en equilibrios. Estos niños tienen un poco estas peculiaridades, ¿vale? De torpeza motriz, es como muy evidente. Suelen ser gorditos o gorditas, porque al tener estas dificultades de motricidad no tienden a la práctica deportiva, son más sedentarios. Entonces, a medida que van evolucionando suelen ser un poquito gorditos, un poquito don pimpones y espinetes. Tienen otra peculiaridad y es que tienen muy afectada una cosa que se llama la apraxia visoconstructiva. Vaya palabroto, ¿eh? ¿Has visto qué palabroto, tía? Apraxia visoconstructiva. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? ¿Mara? Marapraxia, cuando utilizamos este palabroto de praxia, praxia es cuando estamos hablando de lo motor, del movimiento, de lo motor, la praxia, ¿vale? ¿Y a qué te suena viso? De la vista. Visoconstructiva, ¿vale? Se juntan los programas motores con los programas sensoriales visuales, ¿ok? Y entonces esto es tan sencillo como, a ver, una botella de plástico para no liar la parda. Tengo. Si me he venido preparado para la charla. Traigo el material y todo. Mi sistema visual analiza la forma, el tamaño, la tridimensionalidad, el volumen del objeto respecto a mi eje corporal, ¿vale? Es que no me ponga así porque se me ve todo el eje doblado y me ponga así para que parezca que el eje está recto, ¿vale, Mara? Bien, entonces, mi sistema visual hace análisis de forma, tamaño, volumen, tridimensionalidad y distancia respecto al eje, ¿ok? ¿Más o menos? Bien, ya está, ya lo he grabado. Ahora, Mara, yo lo grabo y lo tengo aquí en una memoria temporalmente, entonces eso lo lee mi sistema motor. Y no tengo que mirar. Mi sistema motor ejecuta, aquí me falta mesa, ejecuta sin mirar. ¿Qué crees que pasaría si alguien me mueve la botella? Y yo no miro, ¿eh? Pues que me volvería loco aquí tanteando, porque no lo tienen grabado. ¿Esto más o menos lo habéis pillado? Los niños con TAN, su sistema visoespacial comete errores en la medida de forma, volúmenes, distancia, tridimensionalidad. Comete errores. Y al cometer estos errores, cuando el sistema motor lee el email, pues entonces lee un email que tiene errores en la información. Y entonces voy a cogerla esta, o voy a salir y me pego un culetazo a la silla. O salgo por la puerta y le meto con el codo en el marco. ¿Entendéis? Es que va atolondrado. No va atolondrado, tiene esta afectación en la apraxia visoconstructiva.
Fijaos, ¿os habéis fijado alguna vez bajando escaleras que vais al loro del móvil y vais bajando con eficacia porque lo tenéis ya en piloto automático, la distancia de las escaleras, y en plena bajada de escaleras dejo de mirar el móvil un segundo y tengo como una sensación de, hostia, que me voy? Ellos viven así. ¿Y os imagináis lo que supone que lo más importante en el inicio del desarrollo de un niño para sentirse seguro es justo la relación de su cuerpo con el entorno? Esto es lo primero que da seguridad al cerebro de un niño, ¿no? Su relación de su cuerpo con el entorno. Cuando un niño todavía, su relación de su cuerpo con el entorno tal, pues les veis temerosos. Y cuando ya cogen destreza, digo, oye, que se me cae, que se me cae. Que está cogiendo mucha seguridad este. Pues estos chavales tienen estas dificultades. ¿Qué pasa si mi cerebro tiene un problema en la praxia visoconstructiva? Pues que no puede hacer representaciones mentales para las matemáticas. Y entonces los niños no comprenden las matemáticas. Pueden hacer toda la mecánica operativa, suma, resta, multiplicación, división, raíces cuadradas, toda la mecánica operativa. Se la aprenden de memoria. Pero no pueden representar que sumar es agrupar. No pueden representar y entender y razonar que dividir es repartir. Por lo tanto, cuando leen un enunciado de matemáticas, ¿qué creéis que les pasa? Pues que no entienden nada. ¿Y a qué están condenados? A que los enunciados de matemáticas se convierten para ellos en una fórmula. Como utilizamos el mismo perfil de enunciados en los libros de texto o en los deberes del profe, lo que hacen es memorizar el patrón de enunciado y lo asocian a la operación que tienen que hacer. Pero ¿qué pasa cuando el profe en el examen, con buen criterio, pone una historia, un enunciado, una historia, una presentación física del enunciado que no tiene nada que ver a cómo ellos han hecho 20.000 deberes? Pues que no tienen ni idea de lo que les están pidiendo. ¿Entendéis? Qué putada, ¿eh? Son chavales que tienen mucha dificultad para el dibujo geométrico, incapacidad para levantar en el plano, hacer 3 dimensiones. Esto de cogerte un cuadrado y hacerte un cubo, olvídate. Así que cuando tenemos esa asignatura, sigue existiendo esa asignatura, ¿no? De donde hacemos dibujos geométricos y levantamos en el plano y proyectamos y tal, ¿no? Es opcional. Estos no la cogen como opción, ya te lo digo yo. Pero eso no lo pueden hacer, no tienen, el cerebro no tiene la capacidad de hacer eso, hace cosas muy locas que la gente alucina con. El dibujo que tiene es muy simplote, muy sencillo, muy infantil, siendo ya muy mayores, muy básico. Pero tienen otra peculiaridad que ya no es de carácter aprendizaje, sino que es de carácter social. Parecen niños TEA, del espectro del autismo. ¿Y por qué parecen niños TEA muchos de ellos? Pues, entre otras cosas, porque no entienden las bromas, la ironía, el doble sentido y los chistes. ¿Y qué cosas puede hacer que un cerebro humano no entienda la broma, la ironía, los chistes y el doble sentido? Pues hay 3 cosas que sabemos que pueden ocurrir. Una es que te falle tu capacidad mentalista, de hacer tareas mentalistas. ¿Sabéis lo que es esto? ¿Os suena chino mandarino? Chino mandarino, ¿no? Vale, esto es muy sencillo. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Lara. Javier. Lara, Javier y yo somos muy colegas. Y estamos cenando juntos hablando de política. Y Lara sabe en su cabeza que Joséchu se está cogiendo un mosqueo con lo que está diciendo Javier, que te cagas. Entonces, Lara, dentro de su cabeza, como me conoce, es capaz de ponerse mi pensamiento, mi sentimiento, y ella dentro de la cabeza dice, joder, Joséchu tiene que estar fino con lo que está diciendo Javier. Eso es el primer nivel de tarea mentalista, ¿lo entendéis? Esa capacidad. Segundo nivel es Lara, dentro de su cabeza, está diciendo. Se pone en mí, dice, yo sé que Joséchu sabe que yo no estoy diciendo nada porque Javier es su amigo y no quiero decirle nada y montar un pollo.
Es el segundo nivel, ¿lo entendéis? Es decir, que Lara se pone en mi cabeza y dice, Josécho sabe que yo estoy cabreada con lo que este está diciendo. ¿Ves el segundo nivel? El tercer nivel es este de las parejas, que con un rayo que se cruza de miradas sabe que hoy duermes en el sofá. Y cuando se pierde esta conexión es que la pareja está en crisis y chunga. Cuando ya, esto que dices, que ya no conectamos. Dice, ¿pero qué vais a conectar, jodido? Si cuando tienes un rato libre te vas con la tablet a ver el fútbol y la otra cuando tienes un rato libre se va a leer el libro, vais a conectar. Y cuando estáis conectados es con los niños por medio, que no os dejan ver los rayos. Bueno. Eso es lo que le ocurre a las personas del espectro del autismo, esta dificultad en tareas mentalistas, y por eso no entienden las ironías, la broma, los chistes y el doble sentido. Tú, no me entendáis mal, esto es una bromita. Tú a un niño con TEA le dices, échale un ojo al cocido, y dice, le echo un ojo a tu madre. ¿Vale? Esta dificultad. Bien. Los niños con trastorno específico del lenguaje, que vamos a ver luego, estos tampoco entienden las bromas de ironía, el doble sentido y los chistes por una cuestión lingüística. ¿Os acordáis ayer cuando con un compañero hacíamos lo de los papúes del norte de Australia van desnudos? ¿Cuál es el clima? Y entonces, bueno, la cosa es que el cerebro tenía que hacer una inferencia, deducir, ¿no? A partir de un dato dado, deducir otro dato. Eso es una operación, una capacidad lingüística que participa mucho en la ironía, el doble sentido, los chistes y las bromas. Los TAM no tienen ningún problema en tarea mentalista, no tienen ningún problema en la capacidad de razonamiento inferencial lingüística. ¿Y por qué no entienden la ironía, el doble sentido, la broma y los chistes, entonces? Pues por una cosa muy peculiar. Las personas TAM no detectan, igual que los TEA, no detectan matices faciales de información gestual facial. Detectan la transparente, ¿vale? Un niño con TAM detecta claramente que estás triste, alegre, asustado, tal, que a un TEA le puede costar mucho, ¿no? Ellos lo que no detectan son matices sensibles. Esto de que alguien te va a pedir la hora y tú estás, hostia, estás incómodo y dices, este me va a robar, porque le veo cosas que no me molan. ¿Lo veis? ¿Lo visualizáis? Ellos no detectan esto, son cuerpos de amor, los llamamos cuerpos de amor, cero malicia, no mienten porque es que eso no entra dentro de su esquema mental, son buenos, bondadosos, o sea, buena gente, no. Los pobres se meten en líos porque son defensores de pleitos pobres. Y entonces donde hay una niña o un niño con perfil de liderazgo en el grupo y está haciendo algo que no es justo, y otros niños de perfil secundario saben que eso no es justo, pero aquí dentro están, cállate, pues no vaya a ser que encima se meta contigo o luego no quiera estar contigo. Nuestros están, dicen, pero es que eso no es justo, eso no es verdad, eso no ha sido así. Y entonces les lleva a tener dificultades en las habilidades sociales. Por esa dificultad para interpretar en los gestos faciales, pues esos vaciles, esa maldad, y por esa falta de manejo del Juego de Tronos, ¿no? Del colmillo retorcido, la picardía, la manipulación, ¿no? Entre los grupos, tal. Y luego tienen otra peculiaridad, que es que les cuesta mucho analizar información del contexto e integrarla en su pensamiento. Esto estoy hablando en chino. Es decir, yo tengo a mi niño tan jugando con las hormigas voladoras aquí en el patio en primavera. Y de repente a su pensamiento le viene el deseo, ¿os acordáis de los deseos? Le viene el deseo de decir a los compañeros de clase que vayan con él a jugar con las hormigas. ¿Ok? Y entonces cuando el niño le viene ese deseo y actúa en consecuencia y va por los amigos, el grupo de amigos de repente veo que uno le está pasando la mano por la espalda a otro, que hay otro con mala cara. Algo, ahí hay una movida. Con lo cual, cualquier otro niño recogería esa información y si no son muy amigos míos, diría, hostia, no es el momento, me voy a lo mío. Y si son muy amigos míos, iría, pero no a decirles si quieren jugar con las hormigas, iría para decir qué está pasando. Estos pobres van, ¿queréis jugar con las hormigas? Y entonces los otros dicen, este es gilipollas, que este es un friki, no se entera de nada. ¿Lo entendéis? Y por eso estos niños tienen esas dificultades en las habilidades sociales, con lo cual tienen un trastorno en la coordinación motora, gruesa fina, muchos problemas para la actividad de educación física.
Y muy torpones, muy torpones. Esto les penaliza mucho, por desgracia, es decir, que socialmente el torpón, si son niñas les penaliza menos por un poco la dinámica, la cultura de juego, ¿no?, de las niñas. Si son varones les penaliza un montón, es que estos no están ni para el voleibol, vamos. Para salir con las bicis, para tal, es que es un problema, porque te limita mucho muchas veces las cosas que puedes hacer con el grupo. Luego, por otro lado, estos chavales tienen muchas dificultades en el ámbito matemático, muchísimas dificultades. Durante la primaria los salvan porque si yo más o menos me manejo con la mecánica operativa y con mucho esfuerzo hago esto de memorizar el perfil de enunciados y tal, pues van salvando la situación. En secundaria tenemos unos problemones con mates y con física que te cagas. Problemas con las relaciones sociales. Si las niñas, sobre todo las niñas TAM, ¿no?, están bien integradas en un grupito desde siempre y ese grupito tiene un perfil de liderazgo majete, no solemos tener problemas, están bien acogidas. Los niños suelen tener mucho problema porque son muy frikis, muy raretes. Y entonces al final, pues entre que son tremendamente inmaduros, que el tema de las chicas, el no sé qué, pues hasta que ellos llegan ahí, pues tienen 20 años y todavía están a por uvas, pues están teniendo mucho problema de integración social, de integrarse socialmente. ¿Y a dónde tienden? Pues tienden a aislarse en las pantallas. ¿Pero en qué de las pantallas? Pues no en las redes sociales, no en el TikTok, no en tal. Tienden a ir hacia videojuegos, hacia cosas frikis de este perfil. Esto es un poco la trayectoria. ¿Problema que tenemos con los profes? Pues que como no está tipificado, no está normativo, cuando vamos a hablar con los profes, decir, chicos, este niño no puede salvar la situación de matemáticas, y lo que hay que hacer es ponerle exámenes de mecánica operativa nada más, y si le pongo algún enunciado, tengo que decirle qué enunciado le voy a poner para que él lo pueda memorizar y asociar el tipo de operación. Si no... ¿Problema de esto? Pues que, fijaos qué problemón. El 70% de las personas con TAN no conseguimos reeducarles. El 70%. Y entonces hacemos los programas de estimulación del hemisferio derecho, que es donde están más sus afectaciones. El disléxico es más su hemisferio izquierdo lingüístico, ¿no? Y entonces, el 30% que tiene mejoras objetivas que merecen la pena apostar y meter la pasta que supone una reeducación, el tiempo que supone para el niño, toda la logística, tal, el 30% tienen normalmente, el grupo del 30% que sí se benefician y que pueden mejorar mucho, son niñas, casi todas. Con lo cual, si es un varón, pues ya no estás en el 30%. Y la otra peculiaridad de ese 30% es que son niñas con compensación intelectual lingüística. Es decir, que son esas niñas con unas capacidades de razonamiento lingüísticos entre 120, 120 y tantos a 130 de CI. Si no se dan estas dos características, están en el 70. Para despejar si pueden mejorar por entrenamiento necesitamos un año de terapia, lunes, miércoles, una hora, tacatá. Y hasta que no pasan 6-7 meses para ver si las luces rojas se ponen potentes y se conectan las luces verdes, no sabemos si va a funcionar o no. Con lo cual, tú fíjate para una familia, esa inversión de dinero, ese coste de tiempo y con los niños ese riesgo de que todo ese esfuerzo no va a ningún lado. Fíjate psicológicamente eso, ¿eh? Todo este esfuerzo no va a ningún lado, no ha habido ninguna mejora. De hecho, ha habido empeoramiento, ¿por qué? Porque el curso avanza, la complejidad del curso avanza y entonces estoy incluso peor en lo que el niño observa, que es su materia de matemáticas. Así que no sabemos cómo reeducar esta vaina. Y cuando son del 30% que reeducan, esta reeducación es mucho más divertida. Se trabaja con un montón de actividades de juego, físicos, de bloques, de tal, mucho material digital, o sea, hay mucha variedad, les mola mucho más, los niños se lo pasan mucho mejor. ¿Qué sí podemos mejorar en todos? Las habilidades sociales, en todos. ¿Cuándo empezamos a trabajarlas? A partir de la secundaria. Antes de la secundaria es muy poco eficaz, son muy inmaduretes, muy infantilones, muy tal, y entonces trabajar temas de habilidad social va a tener poca eficacia porque están poco expuestos a eso. Entonces empezamos a partir de primero o segundo de la ESO a hacer el trabajo de habilidades sociales. ¿Tienen tendencia a la ansiedad?
Porque las personas TAN tienen una velocidad de procesamiento muy lenta. Son pachorros, son como tropicales. No me estás estresando. Todo tranquilo para vestirse, para comer, para todo tranquilo, a un ritmo súper tranquilo. Pero la vida no va tranquilo. La vida va deprisa, hay que salir para el cole, hay que salir para tal, y entonces tienen tendencia ansiógena. Manejan regulín la ansiedad. A mí me encantan los TAN, de verdad, porque es que son cuerpos de amor, o sea, es una franqueza, son más buenos que la leche, no tienen maldad, son muy buena gente. ¿Nos hemos enterado de lo que es un TAM? Pues también muy comórbido con el déficit de atención y se llaman DAM. Sí, cuando se juntan los dos acontecimientos, pues les han puesto una etiqueta. Gilipolleces. En lugar de ser déficit de atención comórbido con trastorno por aprendizaje no verbal, pues lo juntan y lo ponen DAM. En lugar de TAM, T-A-N-V, pues lo llaman D-A-N-V. Chorradas, da lo mismo. La cuestión es visualizar que esto es un problema real. Es muy fácil de detectar, profes. Torpones, tranquilotes, muchos problemas con las mates, socialmente fricones, como muy maduretes, muy tal. O sea, son como muy evidentes, son chicos muy evidentes, no es fácil que se te cuele. ¿Ok? Hacemos el descanso, vemos trastorno específico del lenguaje, que es el rock and roll, y luego damos esas pautas para que los profes tengan ahí una visual de cómo poder organizar esto mejor y echarles una mano a todos. ¿Ok? A descansar.